Hola, ¿qué más? Muy bueno, espero que estén muy bien. Para entonces comenzar ya con el primer capítulo del primer episodio de nuestro segundo capítulo de este curso introductorio a integrales, ¿sí? A cálculo integral. Recordemos que, de lo que se iba a tratar esta segunda parte era de lo que era la teoría de las integrales, todo esto. Y además de esto vamos a ver algunas de sus aplicaciones, ¿sí? Bastante sencillas, como dije en un inicio, y las vamos a ver bastante por encima, pero bueno. Este primer video va a estar dedicado a lo que es el área de las curvas. Sí, el área de las curvas, ¿sí? Por eso el título del video que se llama Calculando Áreas. Bueno, sin más, ya veremos más adelante cómo esto se conecta con lo que viene siendo el concepto de integrales que venimos trabajando hasta los momentos. Pero el punto es que desde aquí es donde en realidad nace el cálculo integral. El cálculo integral no nació del concepto de antiderivadas, eso fue algo que surgió mucho después, así como veremos más adelante. Lo que dio inicio a todo este asunto del cálculo integral fue el asunto de calcular áreas. Y ya veremos por qué, porque esto es un problema que pudiera ser bastante complicado. Veamos un ejemplo con un problema básico, ¿sí? Lo que haremos en concreto será calcular el área debajo de ciertas curvas, entre la curva y el eje de las X. Entonces, tenemos nuestro primer ejercicio que nos dice así. Calcular el área bajo la curva de la curva f de x en el segmento indicado. ¿Cuál es la curva f de x? Esta que tenemos acá, x entre 2. Y el segmento es desde 0 hasta 20. Listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Como nos están hablando de la curva de f de x, lo mejor que podemos hacer es graficar. No creo que sea muy buena idea utilizar esta herramienta del cursor. Me quedarían horribles las gráficas y no se parecería nada a lo que son en realidad. Como se pueden haber dado cuenta, no es que sea muy experto utilizando este cursorcito rojo. Así que bueno, lo que vamos a utilizar es un graficador. Y el que vamos a utilizar es el que a mí me parece más amigable de todos, GeoGebra. Bien, entonces estamos acá. Lo primero que vamos a hacer acá es escribir nuestra función. Si recordamos, es x entre 2. ¿Sí? Esta es nuestra función, la función que tenemos que graficar. Vamos a poner la cuadrícula para que se vea un poco mejor. Bien, después la quitamos. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? ¿Cuál es el área que tenemos que hallar? Si nos recordamos el ejercicio, nos dicen que hallemos el área bajo la curva. Eso quiere decir el área que está entre esta curva y el eje de las X, entre el punto 0 de las X y el punto 20. ¿Sí? Entonces, dentro de este rango tenemos que calcular cuál es el área que está acá. Vamos a denotarla con estas mismas herramientas del programa. Simplemente tomamos un punto acá en 0. Vamos a tomar otro punto acá en 20. Vamos a tomar otro punto acá arriba, porque bueno, eso es lo que está justamente encima de 20 en la curva, o bueno, en este caso que es una recta. Y bueno, por último vamos a tomar este punto acá para cerrar nuestro triángulo, que obviamente es un triángulo lo que tenemos que calcular, ¿sí? Cuando anotamos esto, el área que tenemos que calcular es un triángulo. Esto sería bastante fácil. ¿Por qué? Porque recordemos que el área de un triángulo es sencillamente base por altura, todo esto dividido, o bueno, multiplicado por un medio, dividido entre 2. De manera que solo tenemos que calcular cuál es la altura de este triángulo, cuál es la base y cuál es la altura. Cuál es la altura y cuál es la base, y ya multiplicarlo y dividirlo entre 2 y ya tenemos el resultado. Bien, acá tenemos que la base, no nos debería sorprender que de 20, porque bueno, es lo que mide, desde 0 hasta 20 hay 20. No nos preocupamos por unidades, es decir, que centímetros, milímetros, lo que sea, nada de eso. ¿Sí? Hasta aquí estamos trabajando con simples números. Meterles unidades sería simplemente complicarnos la vida. Y bueno, no lo vamos a hacer de momento. Entonces, esta es la base, que es, a fin de cuentas, 20. Y la altura, bueno, la altura que tenemos es esta de acá. Esta es la altura del triángulo. ¿Y cuál es la altura del triángulo? Si nos fijamos, este punto también tiene una medición. Acá es 10. ¿Sí? Y ya veremos por qué es 10. Es 10 porque sencillamente esta altura es correspondiente o corresponde a el número
f de x cuando x vale 20, y recordando que f es x entre 2. Entonces, en otras palabras, sería f de 20. ¿Sí? Entonces, bueno, como ya dejamos esto acá, no hay mucho más que hacer por este lado. Vamos a pasar a las diapositivas otra vez. Bien, entonces tenemos que la solución es un triángulo, el cual, bueno, va a tener una base de 20 y va a tener una altura, la cual es igual a la altura de la curva f de x cuando x vale 20, ya que es el final del segmento. ¿Sí? Entonces sustituimos esto acá, con lo que nos quedaría de la siguiente manera. F de 20, reemplazamos a x por 20, nos queda 20 entre 2, 10, que era justamente lo que teníamos en la gráfica. Y bueno, ya por último lo que nos quedaría sería multiplicar base por altura, dividirlo entre 2 y nos da 100. Listo, entonces ya completamos el primer ejercicio. Bastante sencillo, ¿no? Vamos a ver si esto nos sigue funcionando para otras curvas. Pasemos al siguiente problema. Ahora, la curva que tenemos que graficar es exactamente el mismo problema, pero con otra función y otro segmento. El segmento va a ser de 0 a 10. No siempre tiene que ser 0, ¿sí? Solamente que en este momento lo tomo así. Pero la función ya no va a ser x entre 2, sino que va a ser esta cosa de acá, que es un polinomio. Vamos a ver entonces, al igual que en el caso anterior, cuál es la gráfica de esta función. Bien, entonces tenemos que la gráfica de esta función es esta que tenemos acá. No presten atención a todo esto que está acá abajo, ya veremos por qué están ahí. Pero sí vemos que esta justamente es x al cuadrado entre 5 menos x más 3. Justamente la función que teníamos en el otro caso. En el otro caso no, en la diapositiva. Y bueno, el segmento va a ser de acá hasta acá. Entonces, este es el área bajo la curva. Ahora, ¿cómo calculamos esta área de acá? Ya no es tan fácil, ¿verdad? No es un triángulo, no es un rectángulo, ni un círculo, ni un trapecio, ni ningún polígono que nosotros conozcamos, al cual, bueno, sería buscar simplemente el área en una formulita y listo. Entonces, ¿cómo calculamos un área como esta? ¿Sí? Si no tenemos ninguna fórmula con la cual calcularla. Bien, entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió a la gente en su momento? Como lo que conocían era calcular el área de polígonos regulares, ¿sí? Así como son los cuadrados, los triángulos y todo esto, decidieron dividir esta imagen, este polígono que tenemos acá, bueno, esta figura que tenemos acá, en muchos polígonos. ¿Y en cuál? En el que tiene el área más fácil de calcular. ¿Cuál es el que tiene el área más fácil de calcular? Obviamente no es el círculo, sino eso no es una H. El cuadrado, o el cuadrado no, sino un rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el área del rectángulo es simplemente base por altura. Ahora, ¿cómo dividimos esto en rectángulos para entonces poder aproximarnos a una solución o poder darle una solución a esto? Bueno, vamos a ver acá entonces, vamos a dibujar las cuadrículas para que se vean un poco mejor. Las cuadrículas grandes. Bien, entonces tenemos esto acá. Si nos fijamos, ya este programa por las mismas cuadrículas nos hace el favor de dividirnos todo lo que está dentro de la gráfica en muchos rectángulos. Acá seguimos teniendo el problema de que tenemos estos sectores de acá que son rectángulos por la mitad y bueno, que tampoco son polígonos regulares, pero tampoco nos va a importar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es tomar todos estos rectángulos, por ejemplo, vamos a tomar este rectángulo de aquí hasta abajo, este rectángulo, y bueno, ya así me van siguiendo la idea de cuáles son, esto me quedó horrible. Entonces, ya así me van siguiendo la idea de qué es más o menos lo que estamos tomando cuando hacemos esta curva. Acá sería este rectángulo. Y bueno, acá sería este rectángulo y así sucesivamente dividimos todo en una cantidad de rectángulos. ¿Para qué? Para después lo que tenemos que hacer es que vamos a calcular el área de cada uno de estos rectángulos que estoy dibujando acá.
¿sí? Pero, entonces, ¿cuál sería el área de cada uno de estos rectángulos? El área de cada uno de estos rectángulos sería, bueno, esta de acá sería la base. En este caso sería 1 para cada uno de estos rectángulos. Sería la base de acá hasta acá, de 0 a 1 es 1, la base de 1 a 2 es 2, es 1, la base de 2 a 3 es 1 y así sucesivamente. Y la altura, entonces, bueno, ya tenemos que para todos los rectángulos, vamos a ponerle una I para decir que este es el área de cada uno de los rectángulos. Este sería el rectángulo 1, el rectángulo 2, el rectángulo 3, sucesivamente. ¿Cuál sería el área de estos rectángulos? ¿Cómo la calculamos? Vamos a terminar de dibujar los rectángulos acá. Bien, el área de estos rectángulos sería la base, la cual sabemos que es 1, y esta multiplicada por la altura. Pero ¿cuál es la altura? La altura de cada uno de estos rectángulos es esta. Si vemos, por ejemplo, acá, ¿cuál es la altura de este rectángulo? La altura de este rectángulo es esto que mide de acá hasta acá. Esto que mide de acá, del 10 hasta la curva, es justamente f de 10, o sea, la curva evaluada en 10. Esto que mide de acá hasta acá es la curva evaluada en 9, y así sucesivamente. Esto es la curva evaluada en 8, en 7, en 6, en 5, así sucesivamente, hasta el 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta altura no va a ser reemplazada por f de xy. Esta xy, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta va a ser, por ejemplo, vamos a ver, el área de nuestro rectángulo 1 va a ser entonces 1 multiplicado por x1. x1, ¿quién va a ser? Bueno, el que está en el borde derecho de este rectángulo, que en este caso por casualidad es 1. Entonces, x1 es f de 1. Evaluamos a nuestra función f de x, la cual está por acá, ahorita no la puedo sacar, pero evaluamos a esa función f de x en 1 y después a este valor lo multiplicamos por 1 y así obtenemos el área. Con la siguiente, f de 2, el área de 2, bueno, la altura va a ser f de 2. Esa es la base. La base es 1 porque, bueno, como sabemos acá, todas las diferencias las tomamos iguales. Y va a ser 2. Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer esto un poco mejor. Estamos acá y colocamos solución aproximada. ¿Por qué colocamos solución aproximada? Ya lo vamos a ver por qué. Aunque es posible que se hayan ya dado cuenta. Dividimos el rectángulo, dividimos el área que queríamos calcular en 10 rectángulos. El cual, el primero, como había escrito, era la base, la cual vale 1 por la función evaluada en 1. 1 al cuadrado entre 5. Yo sé que 1 al cuadrado es 1, pero lo voy a escribir para después escribirlo más fácil en los demás. Menos 1 más 3. Bien, entonces esto nos da 11 quintos, lo que es igual a 22. Esto es lo que 22 no, a 2.2. Entonces vamos a ver ahora qué ocurre para f de 2. ¿Cuál es la altura? La altura va a ser 9 quintos o 1.8, el cual es el que tenemos acá, 1.8. Y así repetimos este proceso con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9 y con 10. Y bueno, escribimos cuál es cada una de estas áreas y con los que nos va quedando al final, esto de acá, tenemos esta tablita de la cantidad de áreas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todas estas áreas? Como ocurre que ninguno de los rectángulos estaba uno encima de otro, ¿sí? Todos tenían su área bien delimitada y estaba una junto a la otra, lo que tenemos es que el área de todos estos rectángulos es a fin de cuentas su suma. Bien, y es lo que tenemos justamente acá. El área es, ya veremos por qué puse esto, esto lo que quiere decir es aproximado, es todo esto de acá. Bien, entonces
es la suma de cada una de las áreas y ya, simplemente. Y esto nos da 52. Perfecto. Entonces, listo. Pasemos con este ejercicio, pero ahora lo vamos a calcular porque es que nosotros tomamos los 10 segmentos fue porque simplemente el programa nos mostraba los cuadritos de uno en uno. Pero ¿qué hubiera ocurrido si nosotros hubiéramos querido tomar otros segmentos, más segmentos, o hacer los cuadrados uno diferente del otro, o tomar 7 millones de cuadrados, o tomar 2 cuadrados? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Hubiera sido válido o no hubiera sido válido? La respuesta es que sí hubiera sido válida. Y ya veremos en qué hubiera cambiado nuestra solución. ¿Sí? Así que he planteado otro ejercicio en el que vamos, el mismo ejercicio, ¿sí? Vemos que es la misma función, el mismo segmento, pero esta vez lo vamos a dividir en 5 rectángulos. Con lo que entonces nuestra gráfica nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Lo alejo un poco, bueno, para que las cuadrículas me sigan ayudando. Y entonces los rectángulos que me van a calcular el área ahora son estos que tengo, todos estos rectángulos. Entonces todas estas áreas son las que al sumarse me van a dar el área de la curva. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la ecuación? Va a ser la misma, lo tenemos. El área es igual, todos estos son rectángulos, así que de todos son base por altura. Y recordemos que estas alturas, a diferencia que las bases que se mantienen iguales, son siempre las mismas. Y vamos a ver que es igual al mismo f de xy. Porque, bueno, la altura de esto es la curva en este punto, la cual es f de xy. Bien, pero no es igual. Ahora, ¿qué cambia? Cambia la base. La base ahora no es 1 como era en el caso anterior, sino que, vamos a calcular por ejemplo el primero, la base no es 1, sino que es desde 0 hasta 2. La base es 2, por lo menos para el primer caso. Y la altura de la curva es x, es f de x 1. Pero a diferencia en el caso anterior, f de x1 no es 1, sino que en este caso, el que está en el extremo derecho de nuestro segmentico es 2. Entonces, x1 no es 1, sino 2. F de 2. Ahora, con la segunda. ¿Cuánto es la base? La base es otra vez 2. Y para cada uno de los segmentos es 2, ya lo anticipo. Entonces nos queda 2 por f de x2, pero x2 es, en vez de 2, 4, porque es el que está a la derecha de nuestro segundo segmento. Y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos a fin de cuentas es exactamente lo mismo, o una cuenta muy parecida a la que teníamos en el ejercicio anterior, pero en menor cantidad. Ya no son 10 áreas las que tenemos que calcular, sino solo 5 áreas. Y bueno, si sustituimos esto en nuestra ecuación, tenemos que esto ya lo habíamos calculado, nos da 1.8 por 2, 1.8 por 2, 36, 3.6, no 36. Y bueno, así le calculamos la segunda área, la tercera área, la cuarta área y la quinta área. ¿Y qué hacemos al final de esto? Lo sumamos todo. Otra vez, porque nuevamente no se está solapando ningún rectángulo con otro y todo en donde termina uno comienza el siguiente. Entonces es la suma de las áreas, pero esta vez son solo 5 áreas y la respuesta es que el área que nos dio fue 58. Bien, entonces vemos que estamos sumando menos áreas, pero estamos obteniendo un número mayor. ¿Qué está ocurriendo acá? Y en el caso anterior, porque en el caso anterior recordemos que era 52 el número que nos estaba dando de las áreas. Entonces, ¿cuál es el área que es correcta y cuál es la que es incorrecta? Pues la respuesta es que ninguna de las dos son ni correctas ni incorrectas. ¿Por qué? Porque estas dos soluciones, tanto esta como la que escribí en la diapositiva anterior, tienen el símbolo de aproximada y de hecho por eso lo puse aquí, la solución aproximada. Entonces, vemos que este ejercicio se complica cuando el área que queremos calcular no es el de una función sencilla, ¿sí? No es el de una recta, no es el de, sí, bueno, el de una recta básicamente que es sencillo,
o qué sé yo, el de un círculo, el de un semicírculo. No, cuando tenemos cosas diferentes a estas, la cual es la mayoría del tiempo, ya no podemos aplicar la misma gracia que aplicamos al principio, ¿sí? Que fue simplemente calcular el área de un polígono regular y decir, bueno, eso ya es el área debajo de la curva. Bien, entonces en el siguiente video vamos a ver cómo solucionar este problema para que en vez de tener una solución aproximada, o vamos a ver, vamos a ver este problema un poco más general. Y vamos a introducirnos así como se veía en en el esquema, en el primer esquema donde ponía todos los puntos que íbamos a tratar. Vamos a introducir este problema de una manera más general con lo que son las sumas de Riemann. Bien, y vamos a ver qué son esto de las sumas de Riemann, ¿sí? Entonces, bueno, ya no tengo más nada que decir por este video. Vamos a dejarlo hasta acá y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, hasta luego.